Juan Pablo Tuzón, él es periodista, fundador de la revista Panamá, analista, editor, como decíamos, de la revista digital Panamá, autor de varios libros, La grieta desnuda, El macrismo y su época, y qué hacemos con Menem los 90, 20 años después, y podríamos parafrasearla, qué hacemos con Milei en esta situación. Pablo, muy buenos días, Jorge Fontevecchia te saluda. Hubo ayer una especie de D-Day en el Congreso en el que se juntaron 2/3 de los votos en contra del gobierno, que puede hacer imaginar esa misma cantidad en el futuro para cuestiones progresivamente más graves para el gobierno. Sí, a ver, la pregunta está acerca si se estableció una suerte de frontera, llamémosle con todas las condicionalidades del caso, una especie de frontera republicana ante algunas cuestiones ligadas al gobierno de Milei. Pero yo creo que, además del institucional en el sentido más estricto y más formal, hay algo interesante que uno puede ver o empezar a analizar, a relacionar qué implicaba lo de los 100 millones a la CIDE, ¿no? Que era, yo lo pienso de esta manera, ¿no? En un contexto de un sistema político implosionado, coaliciones rotas, una atomización, una fragmentación tanto política como social de este calibre, uno podría pensar que lo que en otros contextos hubiese sido, uno diría, bueno, la CIDE de Menem también tenía plata, y también la CIDE de Kirchner para el caso, pero en todos esos contextos siempre se coexistía con sistema de partido, de liderazgo, un país menos de un país y una elite y una nomenclatura menos detonada, ¿no? La situación que da hoy es que hoy, incluso por los aspectos más opacos de la denominada casta, hoy con 100 millones de dólares por ahí uno puede llevarse puesto a la casta, ¿no? Entonces, la idea es, lo que no salía, las dificultades que hubo en sacarle base, que al final, bueno, obviamente salió, pero toda esa especie de paritaria que me dejó con la casta, la CIDE iba a tener un rol, o va a tener un rol, a pesar de no tener 100 millones de dólares, en un poco, digamos, construir un modelo de gobernanza en donde uno de los epicentros esté en este tipo de cuestiones de los servicios de inteligencia y demás. Eso me parece que era lo más peligroso, porque no es una cuestión nominal de cuánta plata tienen y si antes Menem u otros tuvieron lo mismo, sino en qué contexto opera, ¿no? En qué contexto opera, que es un gobierno que se está armando, que el gobierno encontró un modelo de gobernanza muy claro, y en el cual yo creo que tal vez parte de la apuesta de algún sector, no todo del gobierno, era que esto juegue un rol central, ¿no? Entonces, un poco en chiste yo decía, bueno, pasar de Nueva Zelanda a Rusia, ¿no? De Irlanda a Putin, ¿no? Como la idea de consolidar un modelo en donde de repente los servicios tengan ya no como el rol que siempre han tenido en la política opaco y lo que ya sabemos, los fondos reservados de la soberana del Senado en los años 2000, sino directamente como si fuese un actor de la política, ¿no? Eso sí me parece muy peligroso y me parece que en ese sentido el rebote que tuvo en diputados me parece positivo, digamos. Ahora, permitime ampliar, porque bueno, una cosa es la oportunidad de mostrar disidencia con el gobierno, facilitada porque el tema de los 100.000 millones de pesos para las nuevas CIDE en sí mismo resulta fácil ponerse enfrente, pero también hubo una votación en contra del gobierno con el sistema de actualización de las jubilaciones. Hubo ya en el Senado un rechazo al DNU 70-2023. Es decir, me parece que si Macri hubiese estado contenido por Caputo y por Milei, haciéndole caso en aquellas cosas que él pedía que se le hiciera caso, el tema del DNU de la CIDE hubiese corrido otra suerte. Me parece que es un significante, sí, pero no es el significado del problema. El significado del problema es incluso nombrar al hijo, no hacer una colación de gobierno con el PRO. El problema es más de fondo, me parece, ¿no? Así es. Hay una elección a ver, se personaliza en Santiago Caputo, yo no sé si solo él, pero en todo caso hay una decisión del gobierno que fue construir su coalición mucho más sobre el antiguo régimen del Frente de Todos, de un sector incluso de la cámpora, con el cual, digamos, no hay ningún sumario hecho en ningún lado, y con el peronismo suelto y roto, antes que con el PRO, tal vez con la idea de que, bueno, que efectivamente habría más disponibilidad en ese sector por
digamos, su falta de descripción histórico hoy, o en todo caso el conflicto interno y la atomización y la falta de ideas que hay hoy, que en todo caso serían más susceptibles de ser conducidos que el mismo Macri, al cual sumar una coalición implicaría empoderarlo casi al mismo rol o un rol importante análogo al de Milei. Entonces por ahí preferían ir por el lado del peronismo, ¿no? Entonces, o por el lado de lo que digamos, de lo que otrora fuera la civilización peronista, en el sentido de qué son exactamente, qué es Scioli hoy. Sí, es un peronista, pero no se sabe ya a qué responde. Está todo tan roto que me parece que había una hipótesis hacia ahí, y lo mismo que pasa con el hijo, ¿no? Porque además, digamos, uno podría decir, en este gobierno, me parece, bueno, ¿cuál es la corte de los libertarios? No le preguntaban antes, ¿no? Pensé, bueno, podría haber sido una especie de opción ideológica, un fascismo fino, no sé, Rodolfo Barra, o sea, podría haber sido algún juez extremadamente libertario, un poco parecido a lo que fue Zaffaroni en la época de Kirchner, ¿no? Y sin embargo, la sensación que hay con la designación del hijo es que es una especie de acuerdo con un sector de la casta que incluye centralmente al kirchnerismo, ¿no? Ahora, si hubiera nombrado a Barra, obviamente no hubiera tenido ningún sentido, porque para nombrar a un juez necesitase la aprobación de la oposición. Por lo que tuvieron que elegir a alguien que pudiera ser aprobado por la oposición, porque si no hubiera sido simplemente declamativo, ¿no? Claro, pero ahí es como que si fuese que el cuadrante no es tan ideológico, sino de esta especie de partido que está jugando el gobierno de Milei, que es muy central en su método de gobierno de Milei, que es con la casta. O sea, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos con la casta? No hay forma, es un oxímoron, una contradicción incluida dentro de la propia proposición, porque no hay forma de nombrar un juez de la Corte sin aprobación del kirchnerismo, y el kirchnerismo tampoco podría nombrar un juez de la Corte sin la aprobación del no peronismo. O sea, casualmente ahí es necesario que funcione lo que peyorativamente llama casta, que es el sistema político. Claro, pero el problema es quién es. O sea, quiero decir, también se dice algo sobre el núcleo sobre el cual se hacen las coincidencias, ¿no? Quiero decir, sobre qué temas se hace, sobre qué personas, sobre qué figuras, digamos, hay algo ahí. Uno podría decir, vos lo decías de esto, antes de que gane, cuando ganó Milei, bueno, con algún sector de lo que, como decís, se denomina peyorativamente de casta, va a tener que hacer un acuerdo. No existe, y de hecho lo está haciendo. Si querés, lo menos previsible es que iba a ser para el uno para el otro, ¿no? Que iba a ser, que iba a evitar por todos los medios un acuerdo formal con el PRI, que iba a tratar de hacer un acuerdo hacia el otro sector, ¿no? Es algo que se va viendo con todas las confusiones del caso, también por la misma idiosincrasia del mundo libertario, que no es tan nítida, ¿no? No es tan lógica muchas veces, pero sí hay una lógica que uno empieza a encontrar en eso, y también por eso se entiende digamos, lo que hizo Macri ayer, ¿no? Plantarse frente a la eventualidad de una coalición de esas características. Entonces, en eso estamos, ¿no? Estamos viendo, por eso decía la paritariedad, de qué manera se articula, dado que por el resultado electoral y por el mecanismo social argentino, eso va a seguir existiendo, sabemos que las no mayorías de Milei y demás, es como hacia dónde va, con quién lo hace y de qué manera, ¿no? Entonces, eso es interesante ver sobre los puntos en los cuales hay coincidencia, sobre los que no hay coincidencia, para saber, tal vez las cosas, en las coincidencias se ve qué tienen en común el gobierno de Milei y sus antagonistas supuestos de la casta. Pablo, Claudio Mardones quiere preguntarte. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Bueno, ¿qué hace, Claudio? Muy bien. Te escuchaba con atención, Pablo, y bueno, las no mayorías de Javier Milei en el Congreso, ¿no? Todo un tema de estudio. Pero lo que viene pasando, y ayer quedó con mucha más evidencia, es que a veces votar con el kirchnerismo ya deja de ser una mancha venenosa. El caso novedoso fue ayer, incluso con 22 diputados del PRO, rechazando abiertamente el decreto de los fondos reservados de la CIDE. Toda una sorpresa. Y ahí te quería hacer dos consultas muy cortitas. La primera, ¿cómo ves que queda el estratega presidencial Santiago Caputo, que comunicacionalmente ha quedado tan pegado a la reforma de inteligencia, que parece que por decisión propia o a partir de su propia narrativa queda totalmente involucrado con niveles de tensión abiertos contra senadores de su propia fuerza, como es el caso de Francisco Paoltroni por el caso del juez Lijo,
¿Qué pasa con Caputo en medio de esta situación? ¿Crees que esta situación, este fin de manchas venenosas de votos que se combinan, se ven unificados a partir de un error del gobierno que en este caso está protagonizado por Caputo? Yo creo que sí. A ver, como el punto donde está protagonizado es algo que, bueno, uno supone por las informaciones que recibe y por las informaciones que él mismo emana. Un personaje paradojal, Caputo, muy de esta época, ¿no? En su velocidad, en esta idea de, bueno, el cielo por asalto mañana, en la dinámica de redes, en esta idea de que a la vez quiere ser opaco, pero quiere que lo conozcan, quiere que se sepa, ¿no? Esta palabra argentina, el lerpo, ¿no? Quiere que se sepa que eso está, pero al mismo tiempo opera en un mundo más sombrío, ¿no? Entonces es como una contradicción en los términos. Y después uno diría, ¿de qué le sirve a Milei, no? A ver, Milei construyó su liderazgo desde que apareció hasta el final, hasta hoy, bastante más explicitando y mostrando incluso sus mismas, mostrando incluso su intimidad, ¿no? Diciendo, es todo lo que Alberto oculta, Milei lo mostraba. Al final las extravagancias que Alberto, como un señor burgués, amigo del PSOE y demás, oculta, no se le veían, y de repente se le ven todas juntas, Milei ya directamente le abre la puerta, vos lo ves, los 5 perros, lo que ya saben, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto Milei tiene algún beneficio en todas estas circunstancias, ¿no? Como si fuese en todas estas peleas por asentar un poder, ¿no? Yo creo que el argumento de fondo, que por lo menos en los Twitter que la atribuyen a Caputo salen, es, bueno, nosotros somos como kirchneristas de derecha, ¿no? Nosotros no somos inquilinos del poder como ellos acusan de haber sido el PRO, además que una visión del PRO bastante ingenua, ¿no? Porque digamos que Mazdarán y demás tampoco eran de pecho, pero en cualquier caso la idea es, nosotros acá vinimos a mostrar decisión, mostrar gobierno, mostrar fierro, mostrar que acá hay un poder real, ¿no? Entonces en ese punto incluso la redenominación CIDE, ¿no? Que tiene la mentalidad de la cosmovisión argentina, algunas analogías bastante oscuras, ¿no? Pero vuelve la CIDE, vuelve el poder, vuelven los fierros, entre comillas, que puede ser plata, que puede ser de posiciones en las empresas estatales de IPF y demás, ¿no? Como todo ese lugar, acá hay un poder. El tema con eso es que, digamos, como contaba recién, eso necesita tal vez de una articulación más fina, ¿no? O sea, quiero decir, es verdad que el nivel digamos, de explosión que tuvo el sistema político argentino llama a la idea de que no se lo puede llevar puesto rápido, ¿no? Claro. Como diciendo, bueno, acá no hay nada, todo tiene papel, entonces yo agarro mi moto, arranco, y en un rush me lo llevo puesto. Y me parece que ahí hay un poco un pecado de soberbia, ¿no? Como diciendo, las articulaciones a una parte que es verdad, porque honestamente Milei puede decir, bueno, no solo por mi victoria, alguien que no existía, sino por lo que vine haciendo, se repelan, se retal, se recual, y no pasó nada, casi no hay tiquetes en las calles, digamos, parte de ese razonamiento es correcto, pero tal vez llevado al extremo, ¿no? Como en este caso, tal vez se demuestra como cualquier argumento que uno lo estira hasta el final, que es que bueno, tiene su propio límite, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto solamente con esa especie de voluntad y con la casta grogui, llamémosle así, uno puede quedarse con el poder argentino. Uno puede generar una especie de Vladimiro Montesino con Twitter en la Argentina hoy. Una pregunta, ¿no? Es lo que se preguntó ayer Germán Martínez también. Hizo un paralelismo con Perú, dijo que la Argentina no necesitaba un Fujimori y mucho menos un Vladimiro Montesinos. Pero quería preguntarte muy cortito, porque, bueno, el diablo está en los detalles y dicen que también los errores de las negociaciones clave. La foto de la composición del Congreso de la Nación es de la primera vuelta, claro está, no es de la segunda vuelta. Y en el medio de esta situación, el radicalismo profundiza un rol que para muchos es llamativo. Por una parte fue dador de quórum en la ley bases, en el paquete fiscal, pero en el medio de la negociación, bueno, Martín Lustó preside la Comisión Bicameral de Inteligencia, al mismo tiempo volvieron a cruzar la línea de la mancha venenosa en un voto conjunto con el peronismo, y hoy el Senado también trata los cambios en la fórmula jubilatoria que Milei amenazó con vetar. ¿Cómo ves ese rol del radicalismo? Yo creo que está sin eje el radicalismo, ni ideológico ni de liderazgo. Vos lo que ves es bajo el formato más para la redundancia, normal de un partido que se intenta teóricamente más ordenado, más institucional de la Argentina. Uno ve
una minoría no solamente de liderazgo, sino de casi que una confusión ideológica. Moreira Graujo decía siempre que los radicales siempre tienen dirigentes más progresistas y un electorado más de centro-derecha, sino más gorila, en la vieja terminología. Hoy, yo no sé cuánto representa, por ejemplo, en el interior del país el liderazgo de Martín Lustó en los radicales. No sé hasta qué punto es evolución dentro de los radicales y dentro de evolución Martín Lustó específicamente él, como con su agenda propia, y los radicales del interior o de las provincias o los gobernadores en otras circunstancias, y cada uno haciendo una especie de equilibrio precario con su propio electorado que votó a Milei, ¿no? O sea, con una parte de eso que se les pega. Entonces hay efectivamente un problema ahí, ¿no? Hay algo que no terminó de definirse después de la caída de Juntos, ¿no? Fijémonos los radicales en estos años, ¿no? Se suponía que debe haber una fórmula radical tal vez compitiendo en Juntos. O sea, en vez de que sea Larreta versus Bullrich, era Larreta Bullrich o Bullrich Larreta versus, no sé, Manes, Morales. Lo estoy inventando, ¿no? Pero estoy diciendo, podría haber sido así. Sin embargo, el radicalismo optó por cerrar, por privilegiar su rol de subordinación y cerrar un acuerdo con los que los capítulos del bloque ya estaban, que además salió tercero, ¿no? Entonces, hay un problema ahí que no es de Milei, que Milei pone más, como todo, siempre lo pone un poco más en evidencia, pero que ya existía previamente con respecto a la identidad del radicalismo, que no se terminó de resolver después de la caída del gobierno Juntos. Esa hipótesis, Jorge Fontevecchia, nuevamente, Pablo, esa hipótesis de que Lustó podría ser un candidato a presidente de el PAN peronismo y PAN radicalismo junto con el apoyo de Cristina Kirchner, ¿te parece disparatada? Yo creo que algunos sectores están trabajando eso, sí, en el sentido de, con un argumento más tipo Frente Popular, armar una especie de confluencia efectiva que, digamos, la más natural o la que más se suena, la que más se escucha, la más es en la ciudad de Buenos Aires primero, ¿no? Entre Leandro Santoro y Lustó, tal vez por venir de un origen similar, pero que después podría externalizarse a una coalición más allá de las fronteras de la ciudad. Ahora, el problema ahí es, volvamos a lo de estos días, lo de Alberto, el problema es el kirchnerismo ahí. El kirchnerismo, todo lo que se suma, se multiplica al kirchnerismo, es medio, me parece difícil, después de la experiencia del Frente de Todos, que también suponía, no era una extraordinaria de Alberto Fernández, nada de eso, pero suponía un centrismo, ¿no? Y visto el fracaso que fue, es como volver a ver que en realidad una coalición de kirchnerismo con un candidato, podría ser en este caso Lustó, en realidad no es el kirchnerismo. Es difícil de hacer porque ya se vendió un poco eso, ¿no? Uno diría, el centro político, el problema que tiene el centro político en Argentina es que por más que haya sido de la manera que fue y lo grotesco que fue, pero la realidad es que había tanto Alberto Fernández como Horacio Rodríguez Larreta como Massa, de alguna manera tenían esa representación, ¿no? Entonces, digamos, consciente de lo que pasó en los últimos 4 años, cualquier centro que se quiera volver a posicionar como tal tiene que dar cuenta de que no es lo mismo que eso que pasó, ¿no? Entonces, porque si no, se le deja a Milei, me parece a mí, la idea de que él está combatiendo un rejuntado de la vieja casta, ¿no? Digo, ese es el problema, pasa también en México, es el problema de los que se juntan todos contra el outsider o el nuevo fenómeno, que es que se anulen entre sí. Yo no sé si se suma y resta, da igual a nivel político, ¿no? Viste que a veces las cosas que uno parece que se suman como en una encuesta, después al final no termina pasando así. Yo creo que en ese punto va a depender mucho de una vida, voy a decir, pero cómo le vas a ayudar a Milei económicamente hablando entre este año y que viene. Muchísimas gracias, Pablo. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en contacto.